De la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Milicen Uribe. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? Yo creo que el caso Intran, como se le conoce popularmente, o la Operación Camaleón, como ha bautizado este caso de manera oficial el Ministerio Público, trae consigo una serie de preguntas, pero también de lecciones aprendidas que todo dominicano o dominicana que se respete debe hacerse. En el caso de las preguntas, pese a que primero por una entrevista exclusiva que dio Hugo Veras aquí en El Sol de la Mañana y luego por la puesta formal en ejecución de la Operación Camaleón, han circulado en estas últimas 72 horas muchas informaciones y detalles. Todavía las preguntas básicas que una pudiera hacerse frente a un caso como este no tienen respuesta. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con cómo es posible que un contrato de esta magnitud y que había generado tales niveles de alerta y que había sido suspendido hace un año, estuviera en plena ejecución. Y ahí de entrada hay versiones encontradas, porque en esa entrevista que yo vi, Hugo Veras señalaba que aquí en este país los organismos de control no habían hecho su tarea y que a él nadie le había advertido de la complejidad y de la trama que había en este caso. Pero por otro lado, vimos también que el director de compras y contrataciones señaló que en 5 ocasiones Carlos Pimentel le había advertido al Intran que se abstuviera de realizar este proceso. Y también vimos esta semana una carta del director del DNI que circulaba y en la que le hacía la advertencia, ya no desde el punto de vista de la compra y las contrataciones públicas, sino desde el punto de vista de la seguridad. Pero amén de esas dos versiones, uno se extraña de que si es cierta la versión oficial que da tanto compras y contrataciones como el DNI, ¿qué pasó entonces que finalmente este contrato se logró firmar, se logró validar y adivinen qué? Se logró pagar el 20% de adelanto que contempla la ley? ¿Cómo se logró eso? Hay otras instancias que son responsables, hay otros servidores o funcionarios públicos que también serán sometidos en estas instancias. O sea, yo creo que esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Pero yo me voy un poco más lejos. Si no hubiese sido por ese apagón de los semáforos que se registró el mes pasado y que luego leyendo yo la orden de arresto me di cuenta que se ejecutó ese apagón en 2 etapas. Primero fueron apenas unos cuantos, pero luego entonces el apagón fue general. Si no hubiese sido por ese ruido, ¿nos hubiésemos enterado que ese contrato efectivamente estaba en ejecución? Son de las preguntas que hay que hacerse. Y ligar esto, así es verdad que por primera vez en República Dominicana se cumplirá aquella frase que es tan gastada que ya apenas suena a estribillo de que si se llegará a las últimas consecuencias. Y lo planteo también porque yo siempre he tratado de aquí, de En Sol de los Sábados, de hacer un enfoque proactivo de los casos y de ver qué lecciones como sociedad tenemos que ir aprendiendo de los acontecimientos que tienen lugar. Y aquí yo creo que una de las lecciones aprendidas es que hay servicios, hay responsabilidades y hay tareas que le competen al Estado que bajo ninguna circunstancia se pueden tercerizar. Se pueden colocar en manos de segundos o de terceros. Señores, aquí estamos apenas viendo la punta del iceberg, porque parte de la información que también hemos confirmado es que uno de los accionistas, de los empresarios señalados en este caso, que es Jochi Gómez, es accionista de la empresa de Color, que es la contraparte del Estado para el tema de las licencias de conducir. Entonces, coja por un lado el tema de las cámaras en los semáforos. Coja por otro lado toda la información básica fundamental que hay en la licencia de conducir y agréguele posiblemente una tercera línea, que es el tema de los pasaportes.
Ustedes están viendo lo delicado que es esto. Los pasaportes, cuya licitación, ustedes recordarán, se ha tenido que suspender en 2 ocasiones, porque también se han advertido de serias irregularidades. De modo que aquí, lo que pudiéramos estar viendo es la punta del iceberg de un caso que implica sobre todo el acceso y manejo de información privada en relación a cada dominicano y dominicana, y que por supuesto sabemos, primero, que es una información que cuesta en términos económicos, pero que también se presta a muchas cosas. Entonces, voy cerrando este comentario señalando que lo más triste de este caso, lo más penoso, es que este proyecto de modernización de la red semafórica fue un proyecto cuyos fondos se buscaron y se derogaron de manera extraordinaria ante lo complejo que se estaba volviendo el caos en el tránsito. Y sin embargo, yo lo dije en ese momento y lo repito ahora, lamentablemente, una de las lecciones también tristes es que no se solucionó. Este presunto caso de corrupción implicó que ese proyecto, un proyecto interesante, válido, legítimo, porque hay un caos en el tránsito que todavía al día de hoy persiste y todo lo contrario se va agravando, eso se quedó en el aire, no se le ha dado respuesta a ese tema. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas vidas no se han perdido en ese interín? Y si finalmente se señalarán responsables, ¿quién va a pagar por el caos, por el desorden? Inclusive también por los daños a propiedad privada, como vehículos que son perjudicados en accidentes. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Quién pagará por eso? Yo creo que aquí lo más importante, y tal vez es una de las preguntas básicas, es si finalmente saldrá a la luz toda la pus que hay en este caso, o si solamente se quedará en más de lo que se llama popularmente como el BAN, bulto, allante y movimiento. Mientras tanto, como dice Silvio Rodríguez, yo vivo de preguntar, y eso he hecho aquí esta mañana con la esperanza de que también, como dice la sabiduría popular dominicana, haya preguntas que traigan respuestas. Cambio y fuera.